Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Carlota de Pompeis y el día de hoy quiero compartir con ustedes una lectura titulada La complejidad del análisis documental, escrita por Tania Peñavera y Joan Pirela Morillo, publicada en la revista Información, Cultura y Sociedad número 16 en el año 2007. Este texto nos invita a reflexionar sobre algo que normalmente damos por sentado, o sea, cómo entendemos, organizamos y representamos la información que leemos en los documentos. Los autores nos demuestran que el análisis documental no solo es un proceso técnico, sino que también tiene una gran carga que puede ser psicológica, estructural y comunicativa. El primer punto que quisiera abordar es la importancia que tienen las estructuras, y por esto vamos a retomar algo que ya vimos en lecturas antecedentes, o sea, las ideas que tiene Teun Van Dijk, un reconocido lingüista importante que ha estudiado la manera en la que se construyen los discursos. Van Dijk habla de tres niveles claves, que son macroestructura, microestructura y superestructura. Empezaremos con la macroestructura, que corresponde a las ideas principales o el sentido global que tiene el texto. La microestructura es la organización que tienen, por ejemplo, los párrafos o las oraciones. Y la superestructura es la forma que le damos convencionalmente a un texto, que puede ser de narración, de argumentación o, por ejemplo, de exposición. Como señalan los autores en el texto, las superestructuras más comunes desde la óptica del autor son la narración, la argumentación y la demostración. Reconocer este tipo de estructuras es muy importante porque nos permite identificar qué tipo de texto tenemos enfrente de nosotros y cuál es su intención. Este texto también nos subraya que muchos documentos responden a estructuras formales propias de instituciones, como por ejemplo empresas, escuelas o iglesias. En palabras de los autores, puede observarse el uso de esquemas o formularios que responden a las necesidades específicas de este tipo de organizaciones, que es revestir de formalidad a las solicitudes, comunicaciones, reportes y otros. Ambos deben cumplir con un formato específico porque no solo transmiten información, sino que también tienen que representar formalidad y autoridad. Otro aporte muy importante de la lectura es la dimensión psicológica del análisis documental. La dimensión psicológica del análisis documental contribuye a hacer explícita la intencionalidad del autor y la influencia contextual que ha permeado su discurso. Esto implica que debemos hacernos preguntas, como por ejemplo, ¿por qué escribió ese texto? ¿Qué intereses influyen en el autor? ¿Qué quiere transmitir más allá de lo literal? Al reflexionar sobre estos aspectos, el analista puede comprender no solo el contenido, sino también lo que subyace en el mensaje. La lectura también menciona que tanto el autor como el receptor de un texto emplean sistemas de representación de la información. Estos pueden ser visual, auditivo o sinestético. Lo visual incluye veo, observo, me imagino. Lo auditivo, palabras como oigo, escucho, me suena. O lo sinestético, algo como siento, tengo el pálpito que... Según los autores, esto le permite al analista, y cito, entender con mayor certeza los cursos de desarrollo discursivo tomados por el autor, así como los énfasis y superficialidades observados en la exposición de los argumentos. Finalmente, los autores explican que en la comprensión de un discurso entran en juego ciertos procesos psicológicos. La generalización, que permite eliminar el detalle, pasar de lo sensible a lo racional, de lo concreto a lo abstracto y del objeto a la palabra. La cosificación, poner etiquetas para simplificar las realidades. La eliminación, que es un proceso que suprime los datos de la realidad en la formación del modelo del mundo. Y la distorsión, que es mi favorito y significa transformar los elementos originales para adaptarlos a una nueva visión. Estos procesos son muy interesantes, porque nos explican cómo una lectura puede ser analizada de diferentes maneras. Y es súper interesante porque de esta manera cada lector construye su propia visión del mundo. En conclusión, este texto nos quiere demostrar y enseñar, y lo que yo también entendí es que el análisis de un documento no tiene que ser una cosa mecánica. Es un proceso que comprende reconocer diferentes tipos de estructuras, analizar cuáles eran las intenciones del autor al momento de escribir el texto y cuáles procesos psicológicos influyen en la manera en la que percibimos el texto. Como afirman los autores, en el caso del análisis de documentos, se tiene que empezar desde su exterior hacia su interior, buscando la manera de construir la representación que es la más idónea y que sea clara e intelectualmente accesible a los usuarios. Analizar un documento, en fin, significa ir más allá
de lo que son las palabras, saber leer entre las líneas, entender el propósito en la forma en la que es escrito y en cómo será percibido. Este texto me di cuenta de que muchas veces cuando leemos algo nos quedamos en lo superficial, Al leer este texto me di cuenta que muchas veces cuando leemos nos quedamos en lo superficial, en lo que se dice explícitamente. Sin embargo, leer este artículo me hizo pensar en la importancia que tiene entender lo que hay detrás de estas palabras. Detenernos a pensar por qué fueron dichas, qué intenciones tenía el autor con ese texto, cómo lo voy a interpretar yo y cómo va a ser interpretado por personas distintas. Siento mucho que todo esto no va solo para lo que es el aspecto académico. Todos los días estamos rodeados de medios, de noticias, de informaciones, y poder desarrollar un pensamiento más crítico es fundamental. Aprender a leer lo que es todo lo que va más allá de lo literal nos ayuda a ser más críticos y pues a reconocer algo que yo creo que es muy fascinante, o sea, la verdadera complejidad de la mente humana y cómo interpreta las cosas. En lo personal me quedo con un aspecto fundamental, o sea, interpretar una lectura como un diálogo entre quien la escribió y quien la está leyendo. Y lo valioso que es saber desarrollar habilidades como escuchar, interpretar y cuestionar. Muchas gracias, esto fue todo por hoy. Espero que tenga un lindo día.